Bueno, buenas noches. Continuamos con la lectura del DSM-5 y vamos a hablar hoy vamos a leer hoy del trastorno ciclotímico. Los criterios diagnósticos. A. Durante 2 años, como mínimo, al menos un año en niños y adolescentes, han existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. B. Durante el periodo de 2 años, citado anteriormente, un año en niños y adolescentes, los periodos hipomaníaco y depresivo han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. B. Durante el periodo de 2 años citado anteriormente, un año en niños y adolescentes, los periodos hipomaníaco depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco. D. Los criterios del criterio A no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno de ideas delirantes u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico especificado o no especificado. E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento u otra afección médica, como por ejemplo hipertiroidismo. F. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otra área importante del funcionamiento. Característica diagnóstica. El rasgo principal del trastorno ciclotímico es una alteración crónica fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos periodos de síntoma hipomaníaco y periodos de síntomas depresivos que son diferentes entre sí. Criterio A. Los síntomas hipomaníacos son insuficientes en número, gravedad y generalización para cumplir los criterios de un episodio hipomaníaco, y los síntomas depresivos son insuficientes en número, gravedad y generalización y duración para cumplir los criterios de un episodio depresivo. Durante los 2 primeros años, un año en el caso de los niños o adolescentes, los síntomas deben ser persistentes, presentes la mayor parte de los días, y ningún intervalo libre de síntomas que deben durar más de 2 meses. Criterio E. Se realiza el diagnóstico de trastorno ciclotímico solo si no se cumplen los criterios de episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco. Criterio C. Si un paciente con trastorno ciclotímico presenta posteriormente, por ejemplo, tras los 2 primeros años en los adultos, un año en niños y adolescentes, un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco, se cambia el diagnóstico por el de trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar tipo 1 o trastorno bipolar especificado o sin especificar y trastorno relacionado, subclasificado como episodio hipomaníaco sin episodio depresivo mayor anterior, respectivamente, y se descarta el diagnóstico de trastorno ciclotímico. Repito, si un paciente con trastorno ciclotímico presenta posteriormente, por ejemplo, tras los 2 primeros años en los adultos, un año en niños y adolescentes, un episodio depresivo mayor, trastorno bipolar tipo 1 u otro trastorno bipolar especificado o sin especificar y trastorno relacionado, subclasificado como episodio hipomaníaco, sin episodio depresivo mayor anterior, respectivamente, y se descarta el diagnóstico de trastorno ciclotímico. No se debe diagnosticar el trastorno ciclotímico si el patrón de los cambios de humor se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado o sin especificar, o por otros trastornos psicóticos. D. En cuyo caso los síntomas afectivos
se considerarían rasgos asociados al trastorno psicótico. Además, no se debería poder atribuir la alteración del estado de ánimo a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga de abuso, una medicación, ni ninguna otra afección médica, un hipertiroidismo. Criterio E. Algunos pacientes pueden tener una funcionalidad preservada durante algunos periodos de hipomanía. Debería haber, a lo largo del curso del trastorno, una alteración o afectación clínicamente significativa en lo social o laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento como resultado de la alteración del estado de ánimo. Criterio F. El deterioro se desarrolla como resultado de los periodos prolongados de cambio de humor cíclico y a menudo impredecibles. Se lo considera el sujeto temperamental de carácter variable, impredecible, incoherente o poco fiable. Prevalencia. La prevalencia a lo largo de la vida del trastorno ciclotímico es de aproximadamente 0,4 o 1%. La prevalencia dentro de los trastornos del humor oscila entre el 3 al 5%. En la población general, el trastorno ciclotímico es igualmente frecuente en hombres y en mujeres. En los ambientes clínicos es más probable que acudan a tratamiento las mujeres con trastorno ciclotímico que los hombres. Desarrollo y curso de la enfermedad. El trastorno ciclotímico comienza normalmente en la adolescencia o en la edad adulta temprana y a veces se considera que refleja una predisposición temperamental hacia otro trastorno de este capítulo. El comienzo del trastorno ciclotímico suele ser insidioso y el curso es persistente. Existe un riesgo del 15 al 30% de que un paciente con trastorno ciclotímico desarrolle posteriormente un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Si el comienzo de los síntomas hipomaníacos o depresivos, que son persistentes y fluctuantes, se producen en la edad adulta tardía, antes de asignar el diagnóstico de trastorno ciclotímico, será necesario distinguir claramente el trastorno bipolar y de los trastornos relacionados debido a otra enfermedad médica, por ejemplo esclerosis múltiple. En los niños con trastorno ciclotímico, la edad promedio de inicio es a los 6 años y medio. Factores de riesgo y pronóstico. Genéticos y fisiológicos. El trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2 son más frecuentes en familiares biológicos de primer grado de los pacientes con trastorno ciclotímico que en la población general. Repito, el trastorno depresivo mayor, el tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2 son más frecuentes entre los familiares biológicos de primer grado de los pacientes con trastorno ciclotímico que en la población general. Diagnóstico diferencial. Trastorno bipolar o trastorno relacionado debido a otra enfermedad médica y trastorno depresivo debido a enfermedad médica. El diagnóstico de trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a otra afección médica y trastorno depresivo debido a otra afección médica se realiza cuando la alteración del ánimo es atribuible a los efectos fisiológicos de una afección médica específica, normalmente crónica, por ejemplo el hipertiroidismo. Esta atribución se basa en la historia clínica, el examen físico y los hallazgos de laboratorio. Si se considera que los síntomas hipomaníacos o depresivos no son consecuencia fisiológica de la afección médica, entonces se codifica tanto el trastorno mental primario, trastorno ciclotímico, como la afección médica. Por ejemplo, en este caso sería el caso si los síntomas afectivos fueran la consecuencia psicológica y no fisiológica de una afección médica crónica, o si no hubiera relación etiológica entre los síntomas hipomaníacos o los depresivos y la afección médica. Otro diagnóstico diferencial: trastorno bipolar inducido por sustancias, medicamentos y trastornos relacionados y trastorno depresivo inducido por sustancias y medicamentos. El trastorno bipolar inducido por sustancias, medicamentos y trastornos relacionados y el trastorno depresivo inducido por sustancias, medicamentos se distingue del trastorno ciclotímico al valorar que existe una sustancia o un medicamento, especialmente un estimulante, ya sea cocaína, anfetamina, etc., que está relacionado etiológicamente con la alteración del ánimo.
Los frecuentes cambios del humor de estos trastornos, que sugieren un trastorno ciclotímico, normalmente no desaparecen tras el cese de la sustancia o medicamento. Otro diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar tipo 1, con ciclos rápidos, y con el trastorno bipolar tipo 2, con ciclos rápidos. Ambos trastornos pueden asemejarse al trastorno ciclotímico debido a los frecuentes y marcados cambios del humor. Por definición, en el trastorno ciclotímico nunca llegan a cumplirse los criterios de un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco, mientras que el especificador con ciclos rápidos de los trastornos bipolar tipo 1 y tipo 2 requiere que haya un episodio completo de alteración del estado de ánimo. Repito, esto es importante. Con trastorno bipolar tipo 1 con ciclos rápidos y trastorno bipolar tipo 2 con ciclos rápidos. Ambos trastornos pueden asemejarse al trastorno ciclotímico debido a los frecuentes marcados cambios de humor. Por definición, en el trastorno ciclotímico nunca llegan a cumplirse los criterios de un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco, mientras que el especificador con ciclos rápidos de los trastornos bipolar tipo 1 y tipo 2 requiere que haya un episodio completo de alteración del estado de ánimo. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad se asocia a cambios marcados del ánimo, lo que puede sugerir un trastorno ciclotímico. Si se reúnen los criterios de ambos trastornos, se debería diagnosticar tanto el trastorno límite de la personalidad como el trastorno ciclotímico. Comorbilidad del trastorno ciclotímico. ¿Qué es la comorbilidad? Es la asociación con otras patologías. Los pacientes con trastorno ciclotímico pueden presentar más trastornos relacionados con el uso de sustancias, trastornos del sueño. La mayoría de los niños con trastorno ciclotímico que son atendidos en la consulta psiquiátrica tienen trastornos mentales comórbidos. Es más probable que tengan comorbilidad con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que otros pacientes pediátricos con trastornos mentales. Hay que tener en cuenta con el TDAH. Bueno, hasta aquí llegamos con trastorno ciclotímico. Seguimos con el trastorno bipolar o trastorno relacionado inducido por sustancia o medicamento.